Página 21. Realismo científico por Antonio Diegues Lucena. Capítulo 2. Realismo y teoría cuántica. Espere, intervino el bajito. Este mundo en el que estamos sentados, el Jurásico, forma parte de su, concepción, o es real. Parece real y auténtico. Este es real, pero nunca existió realmente. Es evidente. Si la materia es un concepto de la mente y los saurios no tenían cerebro, ¿cómo pudieron tener un mundo en el que vivir, salvo que nosotros lo pensamos para ellos después? Fragmento de La paradoja perdida de Fredric Brown. 2.1. Los enigmas de la teoría cuántica. Apenas concluido el debate decimonónico sobre la existencia del átomo, se abría una discusión más profunda y de consecuencias más radicales para la ciencia y para la filosofía de nuestro tiempo. Los físicos principales de este siglo han participado en ella y han introducido planteamientos tan imaginativos que habrían causado sin duda la envidia de muchos de los viejos filósofos de la naturaleza. La teoría cuántica volvió a poner sobre el tapete problemas que algunos consideraban ya superados por la marcha segura de una ciencia descargada de todo el lastre metafísico y exclusivamente sometida al veredicto experimental. Cuando más ajena a la filosofía se la declaraba desde la escuela neopositivista, la física cobijó en su interior, en ocasiones bajo apariencias puramente técnicas, pero en otras de forma explícita, una inspiración metafísica que dejó su impronta fructífera en el intenso debate entre Einstein y Bohr sobre los fundamentos de la teoría cuántica. El punto álgido de esta discusión, que por su importancia ha sido comparada con la mantenida entre Leibniz y Newton, se situó entre los años 1925 y 1935. Pero lejos de haber quedado zanjada la cuestión en aquel entonces, en las últimas décadas la polémica ha reverdecido a causa de paradójicos resultados experimentales y de una creciente insatisfacción de las nuevas generaciones de físicos teóricos con los dogmas filosóficos recibidos. Utilizando la expresión del físico Basil Hiley, los científicos han sentido la necesidad de explorar ontologías y, desde luego, no han sido timoratos en su búsqueda. De estos desarrollos recientes algo diremos después, pero todavía en 1929, Niels Bohr describía la situación del siguiente modo. Sabemos ahora, es cierto, que las dudas expresadas con frecuencia respecto a la realidad de los átomos eran exageradas gracias a que el maravilloso desarrollo del arte de la experimentación nos ha permitido estudiar los efectos individuales de los átomos. Con todo, ha sido el reconocimiento mismo de la divisibilidad limitada de los procesos físicos, simbolizada por el cuanto de acción, lo que ha justificado las dudas relativas al alcance de nuestras formas ordinarias de intuición cuando se las aplica a los fenómenos atómicos. Ahora bien, puesto que en la observación de esos fenómenos no podemos despreciar la interacción entre el objeto y el instrumento de medida,
De nuevo pasan a primer plano las cuestiones que se refieren a las posibilidades de observación. Así, nos enfrentamos aquí, bajo una nueva luz, al problema de la objetividad de los fenómenos que ha suscitado siempre tanto interés en las discusiones filosóficas. Esta vez, sin embargo, no se trataba de establecer si los mecanismos propuestos por un modelo teórico eran reales o ficticios, como ocurrió en la astronomía antigua. Tampoco se cuestionaba solo la existencia de determinadas entidades teóricas a causa de su inobservabilidad, como en el debate sobre la existencia de los átomos. Lo que entraba ahora en discusión era qué debía entenderse por la realidad misma cuando estaban involucrados los sistemas microfísicos. Con el desarrollo de la teoría cuántica, la atribución de realidad a ciertos estados y procesos se tornó problemática. Para entonces nadie dudaba de que los átomos existían. La cuestión se desplazó al significado con el que debería dotarse al concepto de existencia real en los nuevos contextos requeridos por la física, porque, en palabras de Heisenberg, aquella esperada realidad objetiva de las partículas elementales constituye una simplificación demasiado tosca de los hechos efectivos. Antes de nada, conviene aclarar que sobre lo que hubo y hay desacuerdo entre los físicos teóricos no es sobre el formalismo matemático de la teoría cuántica, sino sobre su interpretación o significado concreto. Todos los físicos cuánticos aceptan un mismo conjunto básico de ecuaciones y las aplican de la misma manera. Sin embargo, algunos muestran discrepancias acerca de las estructuras físicas que subyacen a dichas ecuaciones. El problema no está, pues, en las matemáticas, por complicadas que éstas sean, ni en su adecuación empírica, mayor que ninguna otra en la historia de la ciencia. El problema está en la filosofía, y sobre todo en la ontología, que debe ponerse detrás o delante de las ecuaciones. Aunque, eso sí, como después se explicará, es un problema filosófico peculiar al que inopinadamente se le supo extraer un hallazgo científico de suma importancia. En la mecánica cuántica, los valores de los estados observables, posición, momento, energía, polarización, spin, de un sistema cuántico, un electrón o un fotón, por ejemplo, pueden ser representados por una función de onda designada con la letra griega psi, susceptible de tomar valores complejos. Esto es, valores en los que aparece la unidad imaginaria i, siendo i igual a la raíz cuadrada de menos 1. La evolución en el tiempo de la función de onda psi es descrita de manera determinista por la ecuación de onda propuesta por Schrödinger en 1926. Dicha ecuación permite calcular, por tanto, el comportamiento y evolución de los sistemas cuánticos. Se la llama ecuación de onda porque el propio Schrödinger pensó en un principio que psi estaba asociada a un proceso vibratorio real en el interior del átomo y le adscribió como referencia una distribución cuántica de electricidad en el espacio.
considerando a las partículas como paquetes de ondas que no se expanden. Sin embargo, pronto se vio que las cosas no podían ser de esa manera. Bajo esa interpretación no quedaba explicada cómo un paquete de ondas podía conservar su estabilidad y no expandirse en el espacio. Además, ¿cómo aceptar que sí representa una onda real cuando no solo aparecen en ella números imaginarios, sino que para sistemas compuestos por varias partículas tenía que ser una función en un espacio de más de 3 dimensiones? He aquí, pues, la primera gran dificultad conceptual con que tropezó la fundamentación de la teoría cuántica. Pregunto, ¿qué significado real tiene exactamente la función de onda psi? Lo cual está ligado al enigma central de los fenómenos cuánticos, su doble aspecto ondulatorio y corpuscular. Pues, ¿cómo se ha de interpretar que el comportamiento de algo que presenta características de una partícula se produzca conforme a los patrones de un proceso ondulatorio? ¿O viceversa? ¿Cómo interpretar que algo que presenta características de una onda se manifieste como partícula bajo ciertas condiciones? Acerca del significado de psi, ha habido propuestas muy variadas. Alfred Landé dio una lista de 7 interpretaciones. Pero, usando un grano más grueso por razón de simplicidad, pueden reducirse a 5. Número 1. Representa algo real, un campo físico de algún tipo, ciertas propiedades objetivas de un sistema cuántico individual. Número 2. No representa nada real. Es simplemente un instrumento matemático para calcular las probabilidades de obtener ciertos resultados en posibles mediciones efectuadas sobre sistemas microfísicos individuales. Número 3. Describe nuestro estado de conocimiento sobre un sistema microfísico. Número 4. No representa una realidad actual, sino más bien un conjunto de potencialidades que podrían ser actualizadas de acuerdo con las condiciones experimentales. Número 5. Describe el comportamiento de un conjunto de sistemas, nunca de un sistema solo. La primera interpretación tiene a su vez muchas variantes. De uno u otro modo ha sido defendida por Albert Einstein, de Broglie, Schrödinger, Bohm, Bell y Penrose, por citar a los más importantes. La segunda forma parte de la llamada interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica y es la mayoritariamente aceptada por los físicos, en gran medida debido a la autoridad personal de su máximo inspirador, Niels Bohr. La tercera, que también es considerada como ingrediente de la interpretación de Copenhague, fue defendida por Born y en ciertos momentos por Bohr, por Heisenberg e incluso por Schrödinger. La cuarta fue formulada por el Heisenberg más tardío. Y la quinta constituye el núcleo de la interpretación estadística de la mecánica cuántica, desarrollada en diferentes grados y versiones por Einstein, Popper, Landé y Balanchine, entre otros. Una segunda dificultad conceptual que permanece sin una respuesta capaz de despertar el consenso es el problema de la medida.
también conocido como colapso de la función de onda, o en denominación de Heisenberg, la reducción del paquete de ondas. Mientras no se efectúa ninguna medición sobre un sistema microfísico, este evoluciona de manera determinista según la ecuación de onda de Schrödinger. Ahora bien, en esta ecuación, el sistema evoluciona como una suma de todos los estados posibles superpuestos, en analogía con los fenómenos de superposición y suma de amplitudes en las ondas reales. Por ejemplo, antes de ser medida, la orientación del spin de un electrón vendrá caracterizada por la ecuación de onda como la mezcla de los dos estados posibles con los valores 1/2 y -1/2. Sin embargo, una vez que se efectúa una medición sobre el sistema, esto es, una vez que el sistema entra en contacto con el objeto macroscópico con el que se realiza el proceso de medición, obviamente el resultado que se obtiene es siempre uno solo de los estados posibles y no una superposición de estados. Por tanto, como explicó von Neumann, se produce en el acto de medir un cambio discontinuo en la función de onda que no está regido por la ecuación de onda de Schrödinger y que presenta un carácter indeterminista. Este cambio instantáneo es el colapso de la función de onda. La cuestión es, ¿cómo y por qué se produce este extraño salto? ¿Es un cambio que afecta solo a nuestro conocimiento del sistema? ¿O se trata, por el contrario, de una verdadera transformación física que la medición introduce de algún modo en el sistema medido? Página 23.